Te damos la bienvenida al nuevo repaso en el espacio joven de este trimestre. Estamos estudiando el libro de Levíticos. Ya de a poquito nos vamos acercando a las últimas lecciones y está muy bueno. Creo que aprendimos mucho y podemos seguir aprendiendo de cada una de las lecciones cada semana donde vamos repasando. Mi nombre es Nicolás Lurachi, soy parte del equipo de capellanía y estamos grabando desde aquí, desde la Universidad Adventista del Plata. Así que agradecemos a la institución y a todos los que son parte de este programa y también a la Unión Argentina y a todos los jóvenes que nos están siguiendo. Como es de costumbre, y ustedes ya conocen, nuestros compañeros de grabación, aquí tengo a Ale. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Nico, la verdad que un gusto poder estar en esta novena semana. ¿Cómo pasó el tiempo? Pasó rapidísimo, pasó rapidísimo. Pasó rápido. Y también nos está acompañando Ailín. ¿Cómo estás, Ailín? Bien, la verdad es que me encuentro muy bien. Estoy muy contenta de poder estar compartiendo una lección más y muy interesante el título. Hoy nos tocaría repasar juntos la salud, que me parece que acá nuestro compañero falta la salud. Falta un poco de salud, sí. Un poco de agua, que no se nos ahogue Ale, que lo necesitamos. Sí. Así que son cosas Ahí que pasan. Estamos tomando agua, Muy bien. Tomen agua, su salud, es muy importante. Es bueno el tomar agua como parte. Todo está congeniado, planeado acá. ¿Todo tiene su botecito de agua? Tenemos. Bien, tenemos la botecita de agua, parte de del cuidado de la salud. Y es muy interesante esta lección donde habla del cuidado del cuerpo, los consejos que Dios da. Y creo que es sumamente valioso que nuestro Creador nos dé un manual de cómo cuidar nuestro cuerpo. Y creo que Levítico aporta mucho sobre esto. Pero antes de meternos en la lección, quizás repasar un poco lo que trae la agenda joven para esta semana. Cada semana había un proyecto, una idea, algo para poder involucrarnos, participar. Y en este caso estamos con el proyecto Basta de Silencio, un proyecto que tiene la iglesia, que suele organizar el Ministerio de la Mujer. No sé si supieron participar en algún momento. Sí, hemos participado. Me acuerdo que antes regalábamos en algunas iglesias algunas calcomanías para pegar atrás en el auto. Mirá, sí, es interesante. Yo en una campaña en Misiones participé en un Basta de Silencio para jóvenes. Mirá, para qué niños interesante. También. Sí, es para todos, convengamos. Tuve el tema allí, la verdad que muy lindo, muy interesante. Totalmente. Creo que la lección de esta semana y la actividad práctica apunta a que nos podamos involucrar. Nos podamos involucrar en la actividad que organiza la iglesia y si la iglesia no organiza, quizás nosotros como jóvenes poder tomar la posta en este aspecto. Bueno, volviendo un poco al repaso, a la parte de los días de la lección, estamos hablando sobre la salud. En este caso es un capítulo muy interesante porque vamos a estar hablando del capítulo 11 al capítulo 15 de Levítico con toda la temática de la salud. Y quizás la primera pregunta que me surge al estudiar esta lección es si Dios se preocupa por nuestra salud. ¿Se preocupará? Dios se preocupa por nosotros, ¿cómo no? Si Él nos ha creado a su imagen y a su semejanza y siendo seres integrales, una de esas áreas es infaliblemente la salud. Y Él se preocupa por nosotros y me gusta que también esté presente en el libro de Levíticos porque quizás para nosotros, hoy lo traemos a la salud en el aspecto más integral, o sea, digamos, alimentación. Quizás emocional también. Claro, no hablamos tanto capaz de muchas de las cuestiones que se hablan en Levítico que son higiene, por así decirlo, pero sí, todo eso es importante. O sea, hoy en día vamos a ellos en aquel momento, viajando en el desierto, los que alguna vez fueron de campamento saben que es muy importante la cuestión de la higiene porque, todos necesitamos realizar ciertas necesidades y que algo que a nosotros nos parece fácil, en aquel momento era fuente de muchísimas enfermedades y era para la salud última, que vos decís, bueno, me enfermo y no puedo trabajar, cosas que ellos también dependían, no puedo viajar, cosas que en ese momento ellos estaban caminando en el éxodo, entonces súper importante el área de la salud y para traerlo en aquel momento para ellos cuestiones más de salubridad, pero para nosotros hoy en día también cuestiones alimenticias y de descanso y otras cuestiones más. Y creo que la higiene también sigue vigente, porque hoy en día esos principios que están en Levítico creo que nos pueden ayudar. Sí, y con el COVID hemos visto también que es súper importante que tuvimos hace poco. Quizás me refería a que no tenemos algunos aspectos como ellos, como en esa época, sí están más avanzadas ciertas cosas, pero sí es cierto, se sigue repitiendo. Quizás el lavado de manos, que parece muy sencillo, hace unos años nos costó muchas cosas. Aprender de vuelta, volver a reaprender. ¿no? Sí. Y es interesante lo que decía Eileen, de cómo Dios se preocupa por nuestra salud, se preocupa por nuestro bienestar, y creo que esto va en unión con lo que veníamos mencionando en todas las lecciones, y quizás otra área puede ser la parte espiritual. ¿Tendrá una relación la parte de los alimentos con la parte espiritual? Sí, Nico, tiene una relación porque, Dios nos dejó, podríamos decir, una dieta cuando nos creó. Totalmente. Cuando nos creó allí en el Génesis, nos dejó una dieta de qué debíamos comer, qué debíamos consumir. Sabemos que después vino la inundación, el diluvio y muchas otras cosas. Dios permitió comer carne. Pero podemos ver allí en Levíticos cómo Dios nos dejó
por así decirlo, instrucciones precisas de ciertos animales. ¿Sí? De ciertos animales que sí podemos comer, ciertos animales que no son buenos para nuestra salud comer. Entonces podríamos decir que sí, porque uno cuando tiene una vida espiritual plena con Dios, trata de seguir lo que Dios quiere, lo que Dios pide, estar en comunión con Dios, incluso respeta este tipo de cosas. ¿Sí? Cómo se alimenta, cómo cuida su cuerpo, cuando uno entiende también que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es un cuerpo que Dios nos prestó. Entonces no solamente afecta en lo espiritual, sino también en lo físico. Totalmente. Creo que eso es una clave, ver a nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, que bueno, se menciona en el Nuevo Testamento, y eso también creo que nos ayuda a ver la importancia de cómo nos alimentamos, de cómo cuidamos nuestro cuerpo, porque no es lo mismo estar en buen estado de salud, estar consciente quizá para estudiar, aprender, dejar que el Espíritu Santo trabaje, que quizás si descuidamos nuestro cuerpo, nuestra salud, y bueno, quizás le estamos quitando oportunidad que el Espíritu Santo pueda trabajar de una mejor manera en nuestra vida. Y quizá otra de las dudas que puede surgir es, Levítico se escribió hace mucho, como mencionaba recién, era otra cultura, la gente quizás no tenía los recursos que tenemos hoy en día para el cuidado de la salud. ¿Esos principios que se dieron en ese momento siguen en vigencia en la actualidad o habrán perdido vigencia? Los principios sí siguen en vigencia. Primeramente no encontramos en ningún lugar, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, ni específicamente ni que dé a entender de que los principios de la alimentación hayan dejado de estos animales, de esta lista de animales, ¿no?, que hablaba Ale recién, que hayan dejado de tener vigencia. Estos animales impuros que Dios recomienda no comer. Por ahí sí suele haber una confusión, por ahí quizás en cuando tenemos la visión que tuvo Pedro, ¿no? Pero ahí Pedro mismo lo explica después, o sea, él habla de la acepción de personas en cuanto a quienes podían recibir el evangelio y quienes no. Entonces ahí automáticamente él descarta y queda explicado, ¿no? Y otra de las cosas que me gustaría por ahí destacar es que, si bien no dejó de tener vigencia, tampoco los extremos no son buenos. Bien. ¿Sí? Podemos irnos al otro lado. Claro, determinar, por ejemplo, hasta qué punto una persona es salva y qué otra persona no será salva en base a lo que come. Sin embargo, sobre esto, Dios también nos dejó claves en la Biblia, que dice que el cielo no es ni comida ni bebida, o sea, la gente no va a ser salva por lo que coma o lo que deje de comer. Sí va a dar testimonio en qué cree, como, o sea, como bien decía Ale también, hago estas cosas en consecuencia de, no para ser salvo. Lo hago en consecuencia de que soy salvo y porque Dios me pide cuidar mi cuerpo y reconozco que es una forma de adorarlo a Él, y también uniendo con lecciones pasadas en el servicio para otros, como vos decías también, Nico. Si mi cuerpo está deteriorado, si yo no tengo un buen estado de salud, ¿cómo puedo servir a otros, no? Y muchas veces eso es en base del egoísmo, ¿no? Qué sé yo, a todos nos gusta comer, ¿no? Y digo, qué sé yo, en pandemia todos hemos subido unos kilos de más por ahí sin poder movernos o no, pero digo, ¿no? Si yo tengo la oportunidad de cuidar mi cuerpo, salir, comer bien, y no lo hago, es también un acto de egoísmo. Estoy, ¿cómo es que se dice? Estoy satisfaciendo mis propias necesidades sin pensar en el prójimo, pero cerrando un poquito, están vigentes y son importantes. No, nuestra salvación no depende de eso, pero sí demuestra, ¿no? Totalmente. Sí. Pienso en lo que decía Santiago, que la fe sin obra está muerta. Exactamente. Claramente, el único método para salvarnos es Cristo, es lo que Él hizo, su sacrificio, confiar en Él, pero si nosotros creemos en Él, vamos a actuar de esa manera. Y una de esas maneras es cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, para que Él pueda actuar. Incluso yo recuerdo un versículo del Nuevo Testamento que dice ya, pues que comamos o bebamos, hagamos todo para la gloria de Dios. Es uno de mis versículos favoritos. Claro, cuando pensamos en la esencia de ese versículo, pensamos, bueno, ya sea que lo que beba o lo que coma, tiene que estar en consonancia del plan de Dios para mí. Claro. Y el plan no solamente de salvación, sino de salud. Uh-huh. Totalmente. Y en ese mismo versículo se nota que es una consecuencia, porque dice que sea para la gloria de Dios. ¿Y cómo le voy a dar gloria a alguien si yo no estoy agradecido? Si yo no tengo una relación, no he aceptado algo. Así que vemos que no es un método para llegar a ser salvos, sino de que es
una consecuencia y de que es muy vital para nuestro equilibrio como seres humanos. Totalmente. A mí algo que me llamó mucho la atención fue cómo el pueblo de Israel vivía mucho más que los pueblos que estaban alrededor. Sí, también, y muy cuando se importante. estudiaba, una de las causas eran los principios de salud. Ujú. Cómo esos principios de salud que esos practicaban llevaba a que esos puedan tener una mejor calidad de vida, que vivan más, que vivan mejor. Y esos mismos principios de salud que se le presentaba al pueblo de Israel se nos presenta hoy en día. ¿De qué manera estos consejos nos muestran un poco la existencia de un autor, de un autor divino o de Dios como creador? Yo creo que todos estos pasajes, todo esto que hemos estado leyendo, hablando en esta mesa, nos muestran de un Dios que se preocupa, que cuida, un Dios creador, un Dios que proveyó, un Dios que se preocupa por la salud, por la vida, para que sean años buenos, sean años de una vida feliz. Entonces, cuando hablamos de salud, hablamos de una buena alimentación, hablamos de buena nutrición en el sentido de la bebida, de Buen beber descanso. buen descanso. Por eso también hablamos de los 8 remedios naturales. Estaba Sí, pensando tal cual, justo en sí, los remedios. iba a ¿no? meter eso, todos pensaban lo mismo, meter eso. Entonces hablamos de los 8 remedios naturales que como iglesia profesamos y practicamos, de que son muy esenciales. ¿sí? Totalmente. Son muy esenciales que podamos ponerlo en práctica, porque esto nos va a llevar a tener un mejor cuidado del cuerpo, pero también una mejor relación con Dios. Totalmente. Y creo que esta lección nos motiva, me motiva y como grupo a pensar que Dios quiere que vivamos bien, que tengamos una mejor salud, que podamos estar sanos. No es para ser salvos ni mucho menos, porque somos salvos gracias a Cristo y su sacrificio, pero sí estos principios de salud son muy importantes para poder dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y también para poder vivir no solamente más tiempo, sino poder vivir mejor. La calidad también creo que es muy importante. Muchas gracias, chicos, por habernos acompañado. Gracias, Ale, por este momento. No, por favor, ha sido un gusto. Y gracias, Lynn, por estar nuevamente. Por favor. Muchas gracias a ustedes también que nos están acompañando. Nos vemos la próxima semana con un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática.